Hola amigos, mucho gusto saludarlos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile, como siempre por las pantallas de Agricultura TV y por la señal de Radio Agricultura, a quienes, bueno, le enviamos un afectuoso saludo a todos los auditores de esta linda radio y las personas que nos ven también por el canal de televisión de YouTube de la radio. Hoy tenemos un programazo porque, bueno, ha estado súper movida la agenda este último tiempo, no tan solo en Chile, sino que también, bueno, en Chile ni hablar, imagínense, destituida, Isabel Allende, increíble, Salvador Allende, Maya Fernández, Isabel Allende, toda la familia pasando a llevar y no respetando la Constitución, increíble, es un hito que la izquierda realmente fue un golpe muy duro para ellos. Así que, bueno, se veía venir en todo caso. Y por otro lado también, mientras nuestro presidente está en la India, había un chiste que le estaban diciendo fue hacer como a él le gusta gobernar, hacía Zen y hacía Tao. Entonces, como siempre gobierna Zen Tao, así estaba nuestro presidente en la India, desconectado absolutamente de lo que pasa en el mundo. Mientras tanto, con Trump poniendo aranceles que muchas personas salieron a alarmarse de los aranceles que está poniendo Trump, que es algo que vamos a tocar ahora en este programa, que a mi juicio, la verdad, es un arte de la negociación, porque más de 50 países respondieron a esta instalación de aranceles que propuso Trump, diciéndole a Trump, ¿sabes qué? Mejor no nos pongas aranceles y negociemos y vamos, ojalá, a un arancel cero bilateral. Genial, ¿se imaginan un mundo con arancel cero, con un mercado integrado? La verdad, podríamos estar entrando en una nueva época de un comercio global bastante interesante. Esperemos que si ese es el resultado, le resulte a Donald, pero bueno, hay muchos detractores que dudan de su efectividad. Pero la verdad, yo en lo personal creo que no. Yo creo que le va a ir bien porque es un gran negociador. Bueno, y es un momento de recordar nuestra gran campaña Flat Tax 10%. Esperamos que, atención a todos los candidatos presidenciales, sabemos, bueno, quien abrazó esta campaña fue Johannes Kaiser, el único que ha dicho que estaría dispuesto a ir a una tasa plana de impuestos para estimular la inversión y crear las condiciones de crecimiento, y junto con Víctor Espinosa, que es su líder del programa económico. Así que un saludo al Partido Nacional Libertario, que es el único que se ha comprometido con analizar y poder avanzar en implementar una flat tax 10%, como lo hizo Islandia y otros países que han avanzado tanto. Bueno, y como estaba comentando ahora, vamos a hablar todos estos temas que han estado súper movidos en esta agenda en estos últimos días, con alguien que tiene todas las credenciales para hacerlo y además nos va a traer una visión muy interesante porque es empresaria, es mujer, ya como se podrán dar cuenta, una empresaria brasilera que vive en Argentina, que libertaria, que ha estado muy presente este último tiempo en redes defendiendo no tan solo el libre mercado, el desarrollo económico, el Estado eficiente, pequeño, la baja de impuestos, creación de empleo, etcétera, sino que también, obviamente, como mujer, que es lo lindo y lo que yo admiro tanto también de las mujeres, que cuando habla siempre desde el amor y poniéndole la cuota de cordura siempre a todas las gestiones, y vamos a conversar con ella sobre todo la situación que está pasando ella como brasilera, qué está pasando con Lula, qué está pasando en Argentina, ya que reside en Brasil, con todo lo que está pasando con Milei, que está siendo muy criticado en su país porque los cucas, sabemos lo que son los cucas. Le están haciendo la vida imposible, pero sabemos que la pobreza bajó del 50% al 30% y la inflación también se redujo bastante. Hay mucho interés de invertir en Argentina y, ojo, que ella también tiene una oficina de inversiones para llevar inversiones a Argentina. Así que bueno, para no extenderme más, para que conversemos con ella, que seguro la van a disfrutar mucho más que mirarme a mí, obviamente. Mi querida Sandra Broncina, ¿cómo estás, Sandra? Un gusto. Sí. Gracias por recibirme. No, mucho gusto tenerte acá, realmente un honor, porque, bueno, hay mucha gente que ya te conoce, porque has tenido apariciones, por ejemplo, en programas como Sin Filtro, también en redes sociales, has estado también en programas de radio, en la misma Radio Agricultura, en otros programas, con el Checho, también en otras oportunidades, y también vas a estar en estos días también en otros programas. Y bueno, y la gente en las redes le gusta mucho también tus opiniones, y muy certero. Yo la verdad soy tu fan, o sea, debo decirlo. Y te quería preguntar, para partir y entrar en materia, tú como empresaria estás viendo que hay una revolución libertaria que la está liderando Milei, por otro lado Trump en Estados Unidos, pese a que algunos dicen que está tomando medidas proteccionistas, pero a mi juicio, como dije en la introducción, me parece que en realidad es una medida de negociación para forzar a los demás países a que bajen los aranceles de una vez por todas y eliminemos los aranceles, ojalá, del comercio mundial, que sería fantástico, a mi juicio. ¿Cómo ves tú este momento actual, sobre todo residiendo en Argentina y sobre todo con lo que está pasando con Milei, que la verdad en cifras económicas le está yendo súper bien? Bueno, cuando me acerqué a la campaña de Milei, fue ahí por
fines de 22, inicio de 23. En Brasil todavía no se hablaba mucho de él. En Argentina él ya tenía como 1 millón de seguidores porque era panelista, iba a los programas de televisión y como él tiene esa personalidad excéntrica, siempre le daba buena audiencia a los programas porque siempre muy polémico, pero todavía no se lo veía como el caballo ganador. Entonces yo en ese momento cuando me piden ayuda, porque yo desde la campaña de Bolsonaro empecé a hacer videos en redes sociales sobre política, entendiendo que eso es parte de mi responsabilidad como una empresaria no prebendaria, como una empresaria que depende de un sistema mínimamente eficiente para poder evolucionar y crecer. Bueno, un equipo de Argentina, un fotógrafo que también cubría la campaña de Milei, me pide si podía ayudarlos con Milei. Entonces yo paso a estudiarlo primero, obviamente, ¿no? Y lo primero que hago es comprarle el libro sobre la inflación. Cuando leo su libro, yo me acuerdo que en la época yo tenía una pareja que era del mercado financiero, entonces completamente involucrado con los temas económicos. Entonces yo dije, mira, yo no soy economista, yo soy empresaria, pero por lo que estoy leyendo, ese tipo es un modelo completamente diferente de lo que hay en el mundo. Él va a traer algo nuevo. Y si funciona lo que él pretende hacer, eso va a impactar a otros países. Él está creando un nuevo modelo de gobierno. Así que la vi venir mucho antes de todo y ahí decidí apoyarlo y empecé como tantas. Yo era una entre millones de jóvenes que se levantaron en ese país y fuera a soportarlo. El tema es que yo vivía en Brasil y de ahí hacía los videos para la campaña en Argentina. Y bueno, ganamos las elecciones, pasa un tiempo, termino con mi pareja y decido quiero ir a Argentina. En realidad fui a un evento promovido por el Instituto Libertad y Progreso cuando lo vi por primera vez a dar conferencia. Que agrupa varios empresarios locales, muy dinámico, hace muchas cosas muy interesantes. Sí, hacen muchos estudios también para el gobierno, desarrollan unos estudios interesantes de políticas liberales y bueno, incluso me asocié, hoy soy una de las empresarias que hace parte del club del Instituto Libertad y Progreso, admiro mucho el trabajo de Echevarne y todo su equipo. Qué bien. Y bueno, cuando fui a ese evento, justamente porque lo entrevisté en campaña, lo conocí así, porque hacía en vivos, desde Brasil yo hacía en vivos con él, con Laje y con varios otros referentes como para dar contenido, más contenido. Todos los días estábamos produciendo algo de contenido por la campaña porque fue así muy orgánico, como está pasando con Johannes ahora. O sea, de Brasil apoyé Argentina, ahora de Argentina apoyo a Chile también, entonces en eso estamos luchando por nuestros ideales, ¿no? Pero bueno, cuando fui a ese evento de Libertad y Progreso en Buenos Aires y lo vi por primera vez personalmente discursar a Milei, mi sentimiento fue, quiero mudarme a ese país y ayudar a reconstruir, porque él te pasa eso, él tiene tanta convicción y tanto idealismo, pero un idealismo realista, un idealismo basado en datos, un realismo basado... ¿Cuánto sabe? Es muy capaz, sabe mucho. Exacto, es competente en lo que hace, pero más allá es un realismo basado en la historia. Porque Argentina ya fue uno de los países más desarrollados del mundo. Entonces yo siempre digo que Argentina, a diferencia de muchos países de Latinoamérica, incluso mi país que es Brasil, tiene un pasado glorioso del cual recordarse. Sí, claro. La cosa que la mayoría de nosotros siquiera nunca llegamos a eso. Entonces él sabe que puede volver a ser esa gran potencia y obviamente nos inspira a ir y ayudarlo, y es lo que pasé a hacer como trabajo con intermediación de negocios. Yo empecé a trabajar con eso hace como 5 años, salí de mi ciudad que es Camboriú, que es en el sur de Brasil, me fui a Santa Catarina, una provincia que siempre fue gobernada por la derecha, nunca tuvimos un gobernador de izquierda. Y mi ciudad también, siempre solo tuvo intendentes de derecha, entonces por eso es el metro cuadrado más valorado del país. Sí, la verdad creció y mucho tiene los mejores, en los últimos 20 años, un montón. Y tiene los mejores índices de seguridad pública, etcétera, lo que ya sabemos, ¿no? Claro. Que hace la derecha. Bueno, entonces como Brasil es un país muy grande, hay muchos países adentro de Brasil y el sur es un país aparte realmente, Santa Catarina en especial. Yo me mudo a São Paulo hace 5 años, porque es la capital económica del país. 50% del PBI se hace en la ciudad de São Paulo y lo que no se produce ahí pasa por ahí. Claro. Entonces, las decisiones políticas, o sea, en Brasilia, pero con suerte, o sea, todo pasa en São Paulo. Sí, la parte económica está concentrada en São Paulo. Cuando yo me mudo para ahí, me piden los inversores para invertir en Camboriú, entonces yo empecé a trabajar con intermediación de negocios así, y me fue bien, pero cuando pasa esa onda Milei,
yo dije, quiero llevar inversores para Argentina, porque es un país entero que se está abriendo, es una oportunidad y es una forma también de ayudar a que el discurso se concretice, porque eso depende de todos, ¿no? Yo siempre digo a los jóvenes, el emprendedorismo es muy importante. Milei habla a los emprendedores, despierta, valora a los emprendedores normales, no los predendarios, los que realmente luchan para generar empleo y producir y agregar a la sociedad. Entonces, bueno, por eso tomé esa decisión. Pero de hecho, incluso estuve en CPAC Washington ahora. CPAC, para los que no saben, es un congreso conservador y tuve el privilegio de asistir a Milei entregando la motosierra a Elon Musk. O sea, esa visión que tuve allá atrás cuando leí su primer libro de que estaba creando algo que iba a impactar el mundo, quedó más que claro. Cuando en la historia un país como Estados Unidos, que es el más desarrollado del mundo, copió una política de un país como Argentina que está saliendo de su peor crisis de la historia? Entonces, realmente le está creando un modelo que está impactando mundialmente. Sí, sin duda. Y Desarrollemos Chile estuvo presente allá con nuestro querido corresponsal Ítalo Megna, haciendo notas y creo que estuvieron. Sí, tremendo momento, Elon, o sea, recibiendo la motosierra de Milei y instalando también el DOT, que es el departamento de la oficina de eficiencia gubernamental, donde está haciendo lo mismo que está haciendo Federico Sturzenegger. Increíble. Que es lo mismo que pretende hacer Víctor Espinosa con Andrés Barrientos en el programa económico de Johannes Kaiser, que es el único candidato que tiene un programa de eficiencia estatal, porque el resto de los candidatos, por ejemplo, Belín Matei, andó hasta Franco Parisi, apareció de nuevo, viene a juntar la platita de los votos y se devuelve a Estados Unidos, Franco Parisi. Increíble. Bueno, y otros más, pero ninguno tiene un programa de eficiencia estatal como lo está haciendo Milei o como lo está haciendo Elon Musk en Estados Unidos. Solamente el Partido Nacional Libertario. En Brasil, ¿cómo ves tú? Para después pasarnos al terreno de Chile, que te quiero preguntar cómo ves tú Chile. Pero antes de eso, me gustaría, para cerrar este bloque, que nos quedan unos 5 minutitos de este bloque, que nos cuentes también cómo ha sido tu experiencia en Argentina viendo este renacer con Milei y en Brasil con Lula tan enquistado y además teniendo a Bolsonaro sin pasaporte, no lo dejan salir del país con una persecución declarada. De hecho, ahora está afectando al hijo Bolsonaro. Y de hecho, ahora hace unos pocos días se hizo una manifestación ciudadana espontánea en apoyo a la no censura de casi el régimen de Lula y libertad para Jair Bolsonaro. Bueno, voy a hacer un resumen de la motivación que llevó Brasil al escenario que tenemos hoy de persecución política, presos políticos. Claro. Tenemos periodistas exilados, tenemos mucha gente exilada, mucha gente que huyó de Brasil para no ser presa, claro, que en el fondo, por persecución política. Ahora, claro, no es solo Bolsonaro, es todo un movimiento. El tema es, Brasil en ese momento, lo ves a Brasil, ves a Venezuela. Exactamente el mismo control C, control V. Algo que yo decía en campaña, que muchos exageraban. Y yo cuando hacía mis videos decía, mira el caso de Venezuela, eso puede pasar a Brasil, pero siempre se subestima. El problema de Latinoamérica es que como hay mucha ignorancia en el sector político, la gente en general no se interesa tanto por política, siempre creen, no, Brasil nunca va a ser una Venezuela, mira lo que es. No, Chile nunca va a ser una Venezuela. La izquierda ya entró y ya salió varias veces. El tema es que la izquierda es un cáncer y cada vez que entra, avanza en su agenda. Hace más metástasis. Eso es lo que no entienden. Entonces, ¿qué pasa en Brasil? En ese momento, Lula, primero, tuvo Lula 1, en el 2002, ganó la primera vez, fue reelecto, entonces tuvo ahí 8 años de gobierno. Después puso a Dilma, una vez, 2 veces, al total tuvieron como 13 años en el gobierno, hasta que, bueno, vino el impeachment y la sacó, en fin. Tuvieron como 13 Sí, exacto. Ahora me perdí en las cuentas porque fue Dilma 1, después Dilma 2 claro. Y ahí cayó. Bueno, en todos esos gobiernos que fueron, ¿no? Más de una década, fueron poniendo ministros en la Suprema Corte porque son indicaciones políticas. Entonces pusieron ministros de izquierda. Es ahí donde va avanzando. No es que entra y en la primera vez se hace Venezuela. Hay un discurso de Lula que dice, un discurso que hizo hace 30 años atrás, que él dijo, no podemos, por más que quisiéramos hacer una revolución y mañana dijéramos que vamos a hacer una revolución a la cubana, no vamos a conseguir. Eso es un proceso para que Brasil sea Cuba de 30 años. Y ahora, 30 años después, estamos viendo a Brasil en esa situación. ¿Por qué? Porque fue avanzando en su agenda. Entró ahora otra vez, puso más 2 ministros, uno siendo su propio abogado, que lo sacó de la cárcel por una cuestión de CEP. CEP es el código postal. O sea, Lula saliendo de la cárcel y el ministro también. Ambos saliendo de la cárcel, increíble. Bueno,
Increíble. El abogado, él puso su propio abogado en la Suprema Corte, o sea, nada más antiético que eso. Y otro que es Flavio Dino, que es comunista, es del Partido Comunista. Entonces, con todos los jueces que ya habían puesto, ahora puso más 2, que son sus amigos personales y comunistas, y listo. Ya tiene el sistema judicial, que es lo que pasa en Venezuela, que el sistema judicial está pasando por encima del Congreso, está pasando por encima de la propia justicia, juzgando casos que no corresponden al Supremo, juzgando, condenando, siendo víctima, condenando, haciendo todo el proceso y pasando por encima sobre todo de la Constitución. Pero ¿por qué sucede todo eso en ese momento? ¿Por qué no solo persiguen a Bolsonaro, sino que hay muchos presos políticos, son centenas de personas que nunca tuvieron un antecedente criminal, que estaban en una protesta pacífica, que no depredaron nada, que agarraron, y bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque lo que hizo Bolsonaro fue desmascarar el sistema y la opoficción, que es el problema de toda Latinoamérica. Todos los países acá, el retrato en Chile es Matei. Claro. Pero en toda Latinoamérica existe una falsa derecha. Exacto. La derechita progre que decimos, ¿no? Que abrazan todas las agendas globalistas. Exacto. Las abrazan toda la ideología de género, no son pro vida. El indigenismo. Bueno, abrazan todo eso y encima votan junto con la izquierda en las pautas que aumentan el Estado. ¿Por qué? Porque eso es el sistema se retroalimentando, paso el bastón a ti, tú a mí, vamos a hacer de cuenta que peleamos, por detrás somos amigos. Lo que pasa es que en Brasil Bolsonaro fue diputado por 27 años y siempre fue una persona honesta. Puede decir lo que quiera de Bolsonaro. A veces decimos que es el tío del asado, eso que hace unas bromas que a nadie le gusta. Y vos decís, ay, qué pesado. Pero es una persona correcta. Entonces, él durante esos 27 años, él decía todo, decime lo que quiera, pero nunca me vas a poder decir corrupto. Claro. Entonces, él cuando va a presidencia sale y dice, mira, ustedes creen que existe oposición, pero yo estuve 27 años ahí y yo veo que por detrás del escenario se están dando las manos y haciendo acuerdos. Con eso, con ese discurso y con su originalidad, Bolsonaro hace nacer la verdadera derecha en el Brasil. Entonces, esas personas que están en la cárcel son personas que él despertó. Y lo que el sistema está desesperado de hacer, el judiciario, Lula y todo eso, es enfrentar a esa derecha. Incluso eso es una frase del ministro del Supremo Barroso, que dijo: destruimos a Bolsonaro, ahora tenemos que destruir el bolsonarismo. ¿Qué es el bolsonarismo para ellos? Es la verdadera derecha, es lo que va en contra del sistema. Ellos lo quieren matar políticamente a él y a todos los que despertó, solo que no van a lograr, porque ya somos muchos, ya somos millones. Exacto. Entonces, ese es el problema. Ellos quieren hacer eso y después negociar con un candidato que sea del sistema. Y quedó más que claro en la última elección del 2022 lo que decía Bolsonaro, porque incluso Lula trajo a Alckmin, que era la supuesta oposición. Era como si Matei fuera la vice de Boric, literalmente. Claro. Vinieron a confrontarlo porque ya no podían por separado, ya no podían fingir más, se juntaron. Entonces PT, que se suponía que era la izquierda, y PSDB, que se suponía que era la derecha, de pronto estaban juntos como un frente amplio, literalmente ahí, disputando la presencia. Entonces es muy importante analizar eso porque la política se replica en toda Latinoamérica. Entonces lo que pasa en Brasil y lo que está pasando en Brasil es que lo que no se puede subestimar que puede pasar en Chile. Si la izquierda sigue avanzando, sigue haciendo metástasis, sigue avanzando en su agenda, no fue en ese gobierno que se hizo Cuba, pero en el próximo gobierno puede ser. Entonces, por eso tenemos que enfrentar. No, y sabes que ellos sabemos que piensan a 30, 50 años, no tienen una agenda para el año siguiente. Qué interesante, porque eso pasa en Chile. La izquierda ha avanzado mucho y eso fue de la mano de las garantías que le dio la derecha, y eso hay que asumirlo. Mira, estamos justo en el tiempo para hacer la primera pausa del programa, pero es súper cortita, 1 minuto, y estamos de vuelta. Ustedes saben, amigos. 1 minuto y volvemos. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl.
Hola amigos, bueno, volvimos acá en el segundo bloque de Desarrollemos Chile de esta brevísima pausa y estamos en esta conversación que la verdad a mí me encanta con nuestra querida Sandra Broncina, que estamos analizando un poco el avance de las izquierdas en Latinoamérica, como ella nos está contando lo que ha pasado en Brasil, que bueno, imagínense, el Lula tiene ya un desastre persiguiendo a toda la nueva derecha que despertó junto con Jair Bolsonaro, que destaparon todos los focos de corrupción que están escritos en el Foro de Sao Paulo, y cómo en Brasil avanzó la izquierda de la mano de la derecha, que es un poco lo que ha pasado en Chile con Chile Vamos, que ha sido garante del avance de la izquierda con esta política de los acuerdos, y con la izquierda no hay que acordar nada, la izquierda hay que pasarle por encima y instalar un modelo que sea eficiente y con las ideas de la libertad. Con las ideas de la libertad, como nuestra campaña, que le recordamos de nuevo, flat tax 10%, porque tenemos que bajar los impuestos, no necesitamos un IVA de 19%, no necesitamos impuestos a las empresas de 27%, no necesitamos un impuesto global complementario. Si a usted le va bien y gana plata, tiene que pagar 40% para que Boric se vaya a la India a estar sentado, a hacer zen y a hacer tao, y gobierna sentado. Ah, qué bueno. Me encanta esa talla, es muy fome, pero la verdad me gusta mucho. Oye, Sandrita querida, después de escucharte lo que estaba pasando en Brasil, sabes que en Chile estaba pasando lo mismo, porque el avance de la izquierda, nosotros vimos que ahora Boric, por ejemplo, que era un candidato, o sea, es presidente, pero el 2011 era un estudiante rebelde, mal estudiante, que no terminó su carrera de Derecho, 2 veces el examen de grado lo reprobó. Sabemos que los títulos en realidad no dan nada, porque hay gente con doctorado en realidad que son unos reales tudos. Y hay gente muy buena que en realidad se hace en la vida. De hecho, imagínate, para que habla, por ejemplo, lo mismo, no sé, Bill Gates, que ahora que es globalista, pero como empresario, imagínate, creando Microsoft extraordinario, Jeff Bezos, que también es medio globalista. No, ¿por qué se pusieron globalistas? Pero también ninguno de ellos terminó la universidad. Pero bueno, independiente de ese tema, Boric marcaba el 2012 un 2% menos. Y después llegó a ser presidente. Y incluso vemos que toda esta el subir los impuestos, el crear ministerios inútiles, por ejemplo el Ministerio de la Mujer, que ahora está en este gobierno feminista, han aumentado los ataques a las mujeres provocados la gran mayoría de los casos. Este aumento es por migrantes ilegales que, bueno, Maduro los liberó de las cárceles de Venezuela y que los mandó para Chile, y eso es un secreto que ya a voces que se sabe. Entraron sin nombre, no sabes si se llama Juan, Pedrito, Pepito, no sabes nada de los tipos, y los delitos violentos han aumentado, y ¿quiénes lo sufren? Los niños que no pueden disfrutar de sus espacios públicos, las mujeres que no pueden caminar seguras en la calle, en este gobierno que hasta se decía feminista, y nuestro presidente en la India meditando. Y eso con la garantía de la derecha, lo que tú llamaste muy bien y que estoy 100% de acuerdo, la derecha cobarde, o como me gusta llamarla a mí, la derecha trans, que se autopercibe de derecha pero vota izquierda, entonces nunca sabes lo que es. Yo estoy preocupado por Chile. ¿Cómo nos ves tú desde Argentina? Y ahora, bueno, que estás, y yo sé que tienes muchos amigos chilenos. La verdad que yo amo Chile. Desde la primera vez que vine a ese país, soy encantada por la gente de Chile, porque son tan cariñosos, me envían tantos mensajes. Yo creo que en ningún país soy tan amada como en Chile. Es un fenómeno, la verdad que hay que ser estudiado. Te queremos mucho. Pero creo que tiene que ver justamente porque yo llegué en un momento, y viniendo de Argentina con todo ese ánimo, con toda esa alegría de que vencimos, de que tenemos presidente, de que estamos haciendo historia, y llego a Chile en un momento que Chile está tan desesperanzado con la política, donde las cosas están tan negativas, donde la economía se ha ido tan mal, y sobre todo la seguridad pública. Entonces creo que eso fue lo que hizo que también los chilenos me quieran, porque es como, ay, finalmente alguien más para ayudarnos a hablar de esos temas, ¿no? A decir lo que todos los chilenos quieren decir en realidad. Y creo que por eso estoy segura de que ese año, que es un año electoral, es un año de cambio. Se va a girar a la derecha. Eso estoy segura, porque lo que derriba un presidente no es su aprobación, es su desaprobación. Y Boric tiene más del 66% de desaprobación. Entonces, la izquierda no va a ganar. El tema ahora es que en el campo de la derecha, que los chilenos sean inteligentes y que elijan la derecha de verdad, y no la opoficción, la derecha progre. La opoficción, me encanta eso, no es oposición, eso es opoficción. Entonces, ese es el punto, que va a la derecha, pero la derecha de verdad, en eso no se puede equivocar, porque es el momento en que Chile, o lo vamos a reconstruir, porque, ojo, Chile también tiene un pasado del cual orgullarse, sí. Porque uno de los problemas de la izquierda es que ellos están siempre tratando de reescribir la historia y de hacer sentir vergüenza de momentos
que en realidad a Chile le iba bien en la economía, en la seguridad pública. Entonces siempre quieren poner el victimismo, que es lo mismo que hacen con las mujeres, con él, con todo, hacen con la propia historia del país. Somos víctimas, aquel momento fue pésimo para la historia, no, pero en aquel momento andabas en la calle y estabas seguro. Muere mucho más gente hoy por la violencia de Boric en las calles civiles de lo que podría morir en un régimen militar por cuestiones políticas. O sea, eso es una verdad. Eso es una verdad. Entonces, Chile ya fue un país como una de las mayores economías de Latinoamérica y tiene mucho potencial para volver a hacerlo. Pero se va a necesitar reconstruir. Acá también ya se necesita una reconstrucción. Hay que admitirlo. No está como está Argentina saliendo, claro, obviamente, pero no pueden equivocarse más. Porque de lo que era, se decayó muchísimo. Y volviendo al tema de seguridad, a mí me gusta mucho tocar ese punto sobre el feminismo y la hipocresía de la izquierda, porque tenemos un problema global, que en la mayoría de los países, la mayoría de las mujeres votan a la izquierda. Esos son datos. Y yo siempre me pongo a pensar por qué eso pasa y cómo puedo ayudar a solucionar eso, porque soy mujer, entonces también es mi responsabilidad. Y creo que eso mucho tiene que ver con el hecho de que le mienten a las mujeres, ¿no? Y a veces la mujer, a la mayoría, no siempre le interesa la política, y cuando llega el tiempo electoral que va a mirar, los marqueteros políticos son muy perspicaces, ellos estudian psicología, ellos saben cómo manipular, y lo primero que hacen es mirar al candidato de la derecha y decir, misógino, lo primero que van a decir. Claro. Y ahí vienen con ese falso discurso de que ellos son pro mujeres, pero el dato mata el relato. Claro. Y vemos que con el Ministerio de la Mujer se aumentó más de 80% de los casos de violencia contra mujer en Chile. Claro. ¿Por qué pasa eso? Porque están haciendo acciones torpes como, qué sé yo, ayer Ítalo de Desarrollemos Chile me dijo que una de las acciones con las que gastó dinero el gobierno era como colgar clítores gigantes en árboles. O sea, es realmente torpe. La izquierda es ridícula. Eso no va a proteger a una mujer de nada. O ideología de género. Eso son asuntos que no cambian nada. Claro, industria de energía con ideología de género. Lo que defiende no sé si con un género vas a generar un megawatt. No. Lo que defiende la mujer realmente es lo que ellos llaman de masculinidad tóxica. Claro. Es tener hombres de verdad, es tener policías en la calle, es que las leyes sean duras en relación al crimen, que mantengan al hombre que viola preso y no, ay, pobrecito, vamos a recapacitarlo en la sociedad porque eso no funciona, el que hace una vez lo va a hacer siempre, es un enfermo mental que no va a cambiar. Entonces, eso es lo que defiende a la mujer, ¿no? Decir, ay, tenemos un ministerio de la mujer, mira qué lindo. Claro. No cambiará. Entonces, es muy importante despertar las mujeres para eso. Y es interesante porque cuando yo empecé a hablar de política, mi primer video fue sobre eso y se hizo viral por eso. Era el 2022. Yo tenía mis opiniones, pero no era de expresarlas. Pero yo estaba en Portugal entregando un evento en una marina, que un amigo invirtió en una marina, me pidió ayudarme con el evento de lanzamiento y eso, y estaba ahí trabajando, entonces no pude votar en la primera vuelta. Pero dije, bueno, Bolsonaro, si no gana en la primera vuelta, en la segunda vuelvo a votarlo. Y no solo que no pasó en la primera vuelta, sino que quedó atrás. Y yo dije que no, es imposible. Lula otra vez, ¿qué está pasando? Y dije, tengo que hacer algo. Entonces me puse a estudiar y vi que el mayor rechazo de Bolsonaro estaba entre las mujeres. Por esa campaña de, ay, es misógeno, no sé qué. Sí. Entonces me puse a estudiar los datos. Y descubrí que en el gobierno de Bolsonaro se redujo drásticamente los datos de violencia contra la mujer. Entonces fui y hice un video y dije, mujeres, mira, que es lo mismo lo que dije a las brasileñas es lo que les voy a decir a las chilenas ahora. Mira, vienen esas actrices famosas que deben recibir caro para eso, vestidas de rojo porque la izquierda en Brasil es roja, claro, con una cara sexy decir que tienen que votar a Lula. Pero ellas viven de una manera privilegiada, real, con seguridad, viviendo solo en los mejores barrios, y ellas no saben lo que es la realidad del ir y venir. Y no existe derecho de la mujer sin seguridad pública. El primer derecho es ir y venir. Entonces mira los datos con Bolsonaro, cómo era. Y cuando Lula pasa a Bolsonaro en la primera vuelta, yo tenía un video, que fue la primera noticia del día que vi, de las cárceles
con la gente adentro de la cárcel conmemorando. Dije, mira quiénes están conmemorando que Lula está pasando por Todos los Solano. presos celebrando No Lula. sean estúpidas. Tenemos que mirar para eso. Y entonces ese video yo lo hice y fui a almorzar. Fui a almorzar, estaba indignada. Dije, bueno, no sé si eso va a cambiar algo, pero hice mi parte, me desahogué. Cuando vuelvo tenía más de 100.000 visualizaciones y uno de los publicitarios de Bolsonaro me pasó a seguir, es mi amigo hasta el día de hoy, me dijo, ayúdame con lo demás porque tenemos que hablar a las mujeres, es un gran problema. Pero bueno, y lo mismo pasa acá en Chile, es importante mirar a la realidad y no al cuento. Exacto. Y las calles dicen lo contrario, que las mujeres, la sensación de inseguridad es sobre el 97%, que eso ya, la sensación, entendamos que es cuando le preguntan a alguien, ¿tú te sientes seguro? No. Bueno, 97% del país no se siente seguro, eso dice algo, y las cifras también hablan por sí solas. También la violencia de los delitos. O sea, por ejemplo, en los 80 pasó un tipo, o sea, un delito que fue incluso hasta... lo hicieron programa de televisión por lo sorprendente que fue para la sociedad chilena, que fue un descuartizamiento de un chico que se llama Hans Pozo. Un crimen terrible, lo descuartizaron. Eso fue en los 90. Y fue realmente impactante para toda la sociedad chilena. Se hicieron toda una serie de televisión analizando por qué alguien había llegado a ese nivel de brutalidad. Puedes creer que ahora es normal encontrar eso en los barrios tomados, terrenos tomados, en las calles, ajustes de cuentas, balazo a padres e hijos inclusive. Realmente una brutalidad increíble que la gente ya la verdad está aburrida. Y los únicos que en realidad acá ponen un poquito de orden, o por lo menos quieren tener una mano dura para eso y no entrar en la relativización de la izquierda que dice, oye, por favor, como decía AMLO en México, porque esto me gustaría hacer un hincapié, esto es latinoamericano, no es tan solo lo que pasa en Chile. AMLO en México y la nueva presidenta, AMLO decía, a los narcotraficantes no hay que darle balazos, hay que darle abrazos, hay que abrazarlos, lo dijo AMLO. El socio de Meo, que también se va a tirar ahora como candidato presidencial en Chile. ¿Hasta cuándo tenemos estos candidatos presidenciales? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Señores, votemos por Johannes y listo. Por favor, de una vez por todas. Yo ya empiezo a ver la porquería de candidatos presidenciales que tenemos, con los amigos que tienen y con quienes se juntan en este vecindario tomado por el narcoterrorismo que se llama Latinoamérica, es realmente impresentable. Y aquí en Chile también, la izquierda relativizando la vida de los delincuentes porque hoy lo pasaron tan mal. Delinquen porque son unas víctimas de la sociedad. No, señor, las víctimas son los niños que no pueden ocupar sus espacios públicos, que no pueden ir al colegio en paz, las mujeres que no pueden andar seguras en las calles, o por ejemplo los comerciantes que no pueden tener sus comercios abiertos porque viene una manga de monos y los extorsiona, que si no le pasan dinero le queman la fuente de ingresos, su almacén, su panadería, lo que sea. Eso es lo que tenemos, es bastante crudo y hay que decirlo como tal, y la izquierda es cómplice de eso. Así que el que vote izquierda en la próxima elección presidencial es cómplice de toda esta masacre que estamos viviendo en este país, y no tan solo en Chile, sino que en Latinoamérica completo. Y estaba para pausa, pero nos queda un minutito. Increíble. No, pero mira, retomando también el tema, y sobre todo con las mujeres, porque hay un trabajo muy lindo que haces tú, que es hablar desde tu perspectiva de empresaria y también desde el rol de la mujer como tal, pero ya el rol más íntimo, y eso te ha puesto muchas veces en contra del relato feminista, ¿cierto? Y me gustaría que abordáramos eso y que nos cuentes un poco cómo ves tú acá hemos hablado harto del feminismo y sobre todo el color morado que hacen sus marchas y dejan las calles horrendas, y el otro día otras mujeres tienen que estar limpiando las murallas que rayaron, etcétera. Pero una vez te escuché en una de tus intervenciones algo muy hermoso, que es y tú mencionaste, cuando la mujer se conecta con el amor interno que tiene, realmente se convierte en una creadora de realidad que cambia su entorno de una manera impresionante. Bueno, especialmente cada día estoy más de la mano de María, literalmente. He tenido algunas experiencias espirituales. Yo tengo la seguridad de que existe una guerra espiritual entre el bien y el mal. Debajo de esa guerra espiritual están las batallas culturales, el feminismo, la feminidad, provida, aborto, conservadurismo, progresismo. Esos son batallas. El resultado es la opinión pública. Y la opinión pública es la que decide la política, y la política es el único medio que influencia directamente la vida de millones de personas. Y por tener esa seguridad y estar tan involucrada en esos temas femeninos, hace un tiempo vengo teniendo muchas inspiraciones con María.
escribí el libro, que todavía no lo lancé, ya sé que muchos Ah, están qué lindo. pidiendo. ¿Cómo se llama el libro? Ay, todavía, mira. Todavía no, va a ser ya, el sorpresa, bueno, ya, después ya. mira, después Pronto, nos dan la... pronto estará en Chema Librería, que obviamente hay que hacer publicidad de los amigos. Ah, qué lindo, pero- saludos a los amigos de Chema Librería. Bueno, invitada a contar la primicia de tu lanzamiento acá de Desarrollamos Claro. Chile, obviamente. Bueno, pero en ese libro yo hago un capítulo, fui inspirada por un capítulo que estaba volviendo de Europa y me vino una revelación que es la comparación de Eva y María. Entonces, cuando miras a Eva, era una mujer que lo tenía todo. Vivía en un paraíso, tenía un hombre que dijo, oh, hueso de mis huesos, carne de mi... ¿Quién no quiere tener un marido así enamorado, fiel? Aparte, ella era la única mujer del planeta. No tenía ni cómo mirar para otra. Entonces, ella realmente la tenía todo. Y la posibilidad de tener hijos perfectos, vida eterna, tenía todo. Pero estaba insatisfecha. Quería ser como Dios, comió del fruto y con eso... condenó a toda la humanidad, ¿no? Nos trajo la imperfección, la muerte, pasó a tener dolores de parto, desestabilizó lo que es la relación hombre-mujer, porque ahí Dios dice que una de las consecuencias sería tu deseo ardiente será por tu esposo y entonces él la dominará. Por eso pues tuvo que venir, bueno, Cristo para organizar eso, déjame ser yo tu cabeza para que no domines a la mujer. Pero en fin, ella tenía todo y aún así trajo el infierno a la tierra. Eso es lo que yo considero el feminismo. Es una mujer que tenía todo, pero quería ser como Dios, trajo el infierno a la tierra. Y ahí tenés el ejemplo antagónico, porque la Biblia trae siempre el ejemplo antagónico, que es María. María no tenía nada. María era una campesina, pobre, todo lo que tenía era su útero, que es el máximo símbolo de feminidad de una mujer es el útero, y se lo entregó a Dios, y con eso trajo Jesús, que literalmente es el cielo en la tierra. Tanto que toda nuestra cultura judaico-cristiana occidental, todo lo que toca el cristianismo, podemos decir que tenemos un pedazo del cielo. A la forma como Jesús trata a la mujer, ese es otro video que yo hice, bastante polémico, que yo dije, Jesús hizo mucho más por las mujeres que todas las feministas. Porque Jesús fue el que dijo, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra cuando las mujeres eran apedreadas. Jesús Claro. fue el que habló a la samaritana. Jesús fue el primero en valorar a las mujeres, en darle dignidad a las mujeres, no juzgar a las mujeres. Entonces, María literalmente trajo el cielo a la tierra. Para mí, esa es la diferencia entre el feminismo y la feminidad. Nosotras como mujeres podemos elegir ser hijas de Eva o de María, traer cielo o infierno a la tierra. Tal cual, y son posturas muy antagonistas, sobre todo que se están viendo ahora con los grupos de mujeres pro vida que defienden sobre todo el recuperar la feminidad y no tan solo competir al hombre como tal, porque es ridículo, lo vemos, Es ridículo. imagínate compitiendo con el hombre, ahora vemos los hombres trans que se meten a las competencias deportivas con las mujeres, Claro. que, boxeadores, eso en mis tiempos se llamaban... Así se llamaban en mis tiempos, los hombres que se iban a pelear con las mujeres. Mira, me dicen que estamos justo en el tiempo. Dale. Vamos a la segunda y última pausa, muy breve. Amigos, ustedes saben, 1 minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Bueno amigos, ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de este capítulo de Desarrollamos Chile, conversando con mi querida Sandra Broncina, empresaria brasilera destacada, extraordinaria, ahora viviendo en Argentina, llevando muchas inversiones para Argentina, ¿eh? Bueno, no vamos a hablar de eso, pero después le vamos a tirar varias flores porque está haciendo una labor muy interesante y ahora varios empresarios brasileños también a invertir en Argentina, así que esperemos que pronto, Sandra, te vengas para acá para traer inversión a Chile también. Eso va a estar interesante. Vengo si gana Johannes. Si gana Johannes. Así que tienen esa misión, chilenos, de votar por un candidato correcto. Ahí sí, hago Sí. una promesa. Si gana Johannes, Abrimos la oficina de por lo inversión menos acá. 6 meses estoy en Chile trayendo inversores. Los Excelente. primeros 6 meses del gobierno. Excelente, porque necesitamos más inversión, necesitamos crear empleo, porque este periodo, estos últimos 10 años de decadencia que nos metió la izquierda con Chile Vamos, la verdad, ha aumentado el desempleo, ya ha empeorado la calidad de vida de los chilenos y eso lo tenemos que frenar de una vez por todas. Y Sandra, ¿sabes qué? Me gustaría, lo que estamos conversando en el bloque pasado, retomarlo, sobre todo desde las ideas de
Porque en este programa hablamos de las buenas ideas, las ideas que le hacen bien a los individuos, a la sociedad y a las naciones. Y las buenas ideas son, la verdad, las que están arraigadas también desde una moral virtuosa. Por ejemplo, sabemos que matar está mal. Si tú matas, obviamente, y instalas la muerte en una sociedad, esa sociedad está condenada a autoeliminarse. Si tú instalas la vida, esa sociedad está disfrutando de ese virtuosismo para poder trascender en el tiempo. Entonces ahí nos damos cuenta que, con este ejemplo simple, de la importancia de los valores morales, porque se habla mucho de libertad y me gustaría que nos comentaras desde tu óptica, que me gusta mucho como tú lo planteas, que en estos momentos muchas veces hablamos de libertad, pero la verdad es más libertinaje. Se nos olvida que la libertad, la única razón de ser de la libertad y cómo se sostiene la libertad es en la responsabilidad. Que, por ejemplo, yo no tengo libertad de hacerle daño a los demás. Al contrario, no tengo libertad, por ejemplo, de no sé, cometer errores que signifiquen la vida de otras personas o lo que sea. Pero en el fondo hacernos cargo de nuestros actos. Y lo otro es ver qué actos aguantamos y qué actos no toleramos como sociedad. Y eso, en el fondo, es nuestro marco moral de lo que aceptamos o no aceptamos en nuestra sociedad. Vemos que la izquierda relativiza mucho nuestros límites morales con los que Occidente se hizo grande. Recordemos que Occidente es la cultura más grande y más avanzada que ha tenido la humanidad, por lo menos de la historia que nos cuentan. Por lo menos de la historia moderna. Entonces, ¿cuál es tu visión respecto a esos ataques que hace la izquierda, por ejemplo, a la familia? Sí, sabemos que el resultado de atacar a la familia es tener a personas solas. Y esa soledad genera también un cierto vacío. Y en ese vacío, esa angustia provocada por esa soledad, viene el Estado, después aparece, oye, yo te voy a resolver todas tus cosas, entrégame tu vida. Es como comprar el alma, algo así. Viene este Estado que te promete todo, pero finalmente no te da nada. Pero antes de eso te vació. Hay el ataque a la familia, relativizar la delincuencia, relativizar la muerte, no condenar, por ejemplo, muertes de inocentes como el aborto, no trabajar en respetar a nuestros mayores, sino que ofrecerte eutanasia, etcétera. ¿Qué opinas tú de esta izquierda que fomenta la cultura de la muerte y esta nueva derecha? No hablemos de la oposición, pero sí esta nueva derecha que en realidad sale valientemente a defender los valores virtuosos de la vida. Bueno, tu pregunta fue muy compleja, fue una gran introducción, entonces vamos a empezar por el principio. El principio es la identidad. Eso es lo que ataca la izquierda, el progresismo, el wokismo. Todos nosotros tenemos una identidad como ser humano. Y aparte de la identidad está el sentido de pertenencia. Yo pertenezco a mi familia, yo pertenezco a mi patria, el patriotismo. Todo eso tiene que ver, identidad, sentido de pertenencia. Psicológicamente, una persona no puede ser feliz si no está segura de su propia identidad y de su sentido de pertenencia. Eso es lo que pasa en familias, y yo puedo decirlo por experiencia, que son familias desestructuradas, por ejemplo, ¿no? Cuando tú no tienes un papá y una mamá prolijo, o que no se lleven bien, o que tienen sus problemas, lares disfuncionales. Yo vine de un lar disfuncional, a mí me costó dibujar mi propia identidad, es decir, mis papás son locos, resumiendo, ¿quién soy yo? Cuando tú tienes una familia amorosa, que te cuida, que te da valores, que te da amor, que está unida, que en su educación, que se llevan bien, es más fácil que tengas autoestima, que tengas identidad y que sepas a dónde perteneces. Si no, cuesta más. Podés llegar igual, como yo llegué. Yo, desde a la adolescencia, ¿qué hice? Fue estudiar la Biblia, porque yo quería tener valores que no aprendí en casa, pero yo quería dibujar mi identidad. Ya que no me la dieron, la quise dibujar. Entonces la quise estructurar. Fue una elección. Pero lo que hace la izquierda es justamente atacar a la familia, porque con eso ataca la identidad y ataca el sentido de pertenencia. No perteneces a tu familia, no perteneces a tu estado, no sabes quién soy, yo te digo quién sos. Entonces, con eso, lo que hacen es generar una sociedad llena de problemas mentales, de problemas de salud mental. Y cuando vos ves tantos casos de violencia, casos de niños en la escuela, como el niño empalado, que la última vez que vine a Chile estábamos discutiendo eso. ¿Cómo los niños van a la escuela a empalar a otro niño? Eso Claro, es un problema. La brutalidad. Eso es un problema en la casa del niño que fue a cometer la violencia. Ahí falta papá y mamá, ahí falta feminidad y masculinidad. La masculinidad pone los límites, la feminidad te garantiza el amor, el cariño. Entonces,
Por eso es importante que nosotros como occidentales no perdamos nuestra identidad. Y nuestra identidad es judaico-cristiana, está basada en valores, está basada en principios. Entonces la fe, en realidad, y los valores traen aún más virtudes a la libertad. Jesucristo hablaba sobre libertad. El cristianismo es libertad, porque o eres esclavo de Dios o eres esclavo de tus propios deseos. El ser humano no puede vivir sin una orientación. No existe. Entonces, aparte de eso, la fe trae a la libertad esa bússola moral, que es lo que vos decís. Orienta, sos libre, pero con toda esa libertad que tienes, ¿qué vas a hacer? Ahí volvemos al Edén. Puedes elegir entre el bien y el mal. ¿Vas por el bien, vas por el mal? Ahí viene la fe, ahí vienen los valores, ahí vienen los principios que dicen, con tu libertad anda para ese camino que es lo mejor para ti. Exactamente. Entonces, solo cuando eliges el camino del bien, que es lo mejor para ti, es cuando sos verdaderamente libre. Y eso viene con la moral, con el principio, con los valores, con nuestra fe judaico-cristiana, con nuestra identidad occidental. Bueno, claro, o sea, y eso es la nueva derecha. Claro, la nueva derecha, exactamente. Y mediante esa moral también se domesticaron esta tribu de bárbaros que antes se resolvían todos los problemas de espadazos. Exactamente, civilizaron. Bueno, claro que a mucha gente se le olvida, claro, que dicen, sobre todo los movimientos más feministas, la mujer nunca tuvo espacio a participar en la sociedad antes. Bueno, menos mal, porque si no, antes los problemas se resolvían a espadazos. Entonces, claro. Pero la mujer antes era apedreada, volvemos. Lo que las feministas no perciben es que antes del cristianismo, la mujer era como es en el Oriente Medio hasta el día de hoy. Claro. Anda a Irán, ¿cómo es tratada la mujer ahí? Eso es un país que no fue tocado por el cristianismo. Todos los países tocados por el cristianismo, y hasta en el caso de Israel también la mujer tiene libertad, pero a partir de Cristo es donde se empieza a respetar a la mujer en todo el occidente. Eso no existía antes y sigue sin existir en esos países extremos musulmanes en el Oriente Medio. Entonces no podemos olvidar eso. Y lo que es la nueva derecha es liberal en lo económico. No se puede mezclar libertad con libertinaje. Son cosas completamente diferentes. Ahí vienen los liberprogres, ¿no? Que no están de nuestro lado, no existe. La nueva derecha es liberalismo económico. Entonces, en el campo económico se saquen todos los aranceles posibles, libre mercado, porque eso es comprobado matemáticamente que trae más libertad. Pero eso no tiene nada que ver con la bússola de valores que rige una sociedad. En el campo moral, la nueva derecha es conservadora. Y vemos incluso un hombre como Milei, que no tiene familia. Él tiene sus 5 perros, tiene su noviecita, que estaba con una, ahora está con otra. Está bien, es su elección personal. Pero picarón. Pero él es conservador en los puntos principales, que es en contra de la ideología de género, en contra de todo lo que destruye la familia, y es a favor de la vida, es contra el aborto. Entonces, la persona más liberal que tenemos, aún así, en los principios básicos que rege, es conservador. Eso es la nueva derecha. Sí, esta diferencia que hay entre, o para decirlo en simple, claro, los valores morales te dicen gobiérnate, hombre, gobiérnate, toma buenas decisiones, no seas presa de los deseos. Y muy interesante lo que dices tú, porque, y aquí es donde todo se relaciona y se vuelve muy interesante, todos los escritos, sobre todo los escritos satanistas, hablan de la exacerbación del deseo del ser humano y que el ser humano, permitiéndose todos sus deseos, puede llegar a ser. ¿Hacer qué? No sé. Porque los deseos te pueden llevar a cualquier cosa. Claro, incluso la pedofilia. Y incluso la pedofilia, exactamente. Porque si no le frenan, y también hay adicciones de dopamina, entonces la verdad es como una locura no gobernarse. Suena bastante raro. Eres esclavo de tus deseos. Si no los dominas, eres esclavo de ellos. Exactamente. Y eso lo tienen los escritos satanistas, que lo hemos conversado en capítulos anteriores acá con algunos estudiosos de eso. Pero, y sabes que coincidentemente los nuevos textos de la izquierda, que son, por ejemplo, la escuela francesa de estos vagos, yo siempre lo digo, Deleuze, Foucault, Guattari, que no le trabajaron un día a nadie, mantenidos por el Estado francés, metidos en las universidades públicas en Francia, claro que sus libros escriben de las apologías del deseo, que el ser humano tiene que desatar todos sus deseos para poder llegar a evolucionar. ¿Hacia dónde? Nadie lo sabe. Pero en realidad, imagínate, alguien esclavo, ¿hacia dónde puede ir? A degradarse, en realidad. A degradarse. Y por otro lado tenemos, y esa es una corriente filosófica, que son las nuevas post-escuelas de Frankfurt, que son las ideas que tiene la nueva izquierda. Y por otro lado tenemos el ejemplo vivo
de que cuando uno se gobierna, logra entrar en un círculo más virtuoso. No tan solo como individuo, sino que también como familias y también como, Y eso como crea sociedad. seres humanos más sólidos, fuertes. Cuanto más virtuoso, más sólida es una sociedad. Más pacífica, más civilizada, Y menos, más regida por el amor. y menos vulnerable al control. También, porque tienes seguridad de tu identidad. Si yo sé quién soy, no es el gobierno que me va a decir quién soy. Ahora el gobierno quiere llegar a tu hijo y decir que quizás no sea una nena, quizás sea un nene. Imagínate, tú dejas a tu hijo en la escuela para que aprenda matemática, química, física, y le van a decir, mira, quizás, piensa bien. ¿Estás seguro que eres un nene o que Claro. eres una nena? O sea, Exacto. le saca la identidad en todo. Con Laje una vez en una entrevista le dije, la izquierda es tan estatista, ¿no? Quiere estatizar todo, que nos quieren estatizar hasta los genitales. Esa es la verdad. Exacto. Exactamente. Y además confundir a las nuevas generaciones con esta confusión, sobre todo con estas medidas de identidad de género que impulsa la ONU para todos los colegios que están occidentales, porque esto no lo hacen en Asia, no lo hacen en Medio Oriente, sino que lo hacen en Occidente. ¿Por qué? Porque Occidente es fuerte. Occidente tiene una base moral judeo-cristiana que la convirtió en la cultura más grande de la humanidad y parece que alguien la quiere derrocar porque están atacando los cimientos de los valores morales que hicieron grande a Occidente y eso está viniendo por la izquierda de la mano con la opoficción de las derechas débiles. Increíble y te agradezco mucho la vuelta que nos dimos por todos estos conceptos y para terminar que nos quedan unos minutitos me gustaría ya hacer un cambio de tema pero con todo. ¿Tú qué piensas o qué consejo le darías a los votantes? Porque acá en Chile tenemos elecciones a fin de año, ahora en noviembre, porque en marzo ya se va Boric. Yo en lo personal estoy feliz. Estoy feliz que se vaya el que Chao, gobierno. querido. Chao. A ver, pero está meditando en la India, ahora está meditando él. Qué Ya se linda, está ¿eh? preparando para que lo saquemos con patadas en el culo. Claro, y con todo, a patadas te vamos a sacar. ¿Y qué consejo le darías tú? Porque hay mucha gente, obviamente, que hay gente que está definida por ejemplo, la nueva derecha, que es súper fuerte, el Partido Nacional Libertario, que lo está liderando ahora Johannes Kaiser como figura presidencial, pero un partido muy abierto que está convocando a mucha gente. Se constituyó solamente en 4 meses y en estos 4 meses se convirtió en el segundo partido más grande del país. Y solamente después del Frente Amplio, que es un grupo de muchos partidos pequeños de izquierda que se agruparon y llegaron a ser el más grande, pero por separado, la verdad, eran partidos minúsculos. Entonces podríamos decir que el único partido que nació grande, pero grande, es el Partido Nacional Libertario y solo en 4 meses. Y el 80% de la gente que se inscribió en ese partido no había militado nunca en un partido político. Eso dice algo. Esas personas están definidas y vieron, parece que comparten el mensaje que estamos conversando acá, pero a quienes están un poco indecisos, ¿qué mensaje le darías tú? Bueno, en todos los países de Latinoamérica siempre esa masa de indecisos es lo que hace con que todo pueda pasar en una elección. Lo que tengo que decir es que Matei, con todo el dinero que tiene, con todos los empresarios del país metiéndole dinero a la campaña, no consigue tener el éxito que va a tener Johannes, porque lo de ella es pura propaganda política. Cuando vamos a los hechos, es una extensión de la izquierda. Ahora, Johannes Kaiser realmente viene como el outsider, como aquel que desafía el sistema, con el hombre que va a romper el sistema. Y eso es una tendencia, es eso lo que las personas que estamos hartos de la política queremos. Eso fue exactamente lo que pasó, efecto Bolsonaro, cuando lo eligieron, el sistema lo sacó a Bolsonaro. Pero Bolsonaro despertó una derecha que jamás la van a poder matar, hagan lo que hagan. Y lo mismo pasó en Argentina, que pusimos a Milei, porque es el outsider, es el hombre que vino completamente en contra del establishment, del sistema. Y acá el único candidato que viene con esa propuesta es Johannes. Entonces, a todos los que están indecisos, yo les digo que realmente estudien las propuestas de Johannes, que no se dejen llevar por la publicidad, porque obviamente Matei, así como la izquierda, tiene mucho dinero en campaña, cosa que Johannes no tiene. Johannes lo hizo con $6.000 de su bolsillo y con eso hizo todo, y con uno u otro amigo ayudando con alguna cosa, pero es todo muy orgánico, es espontáneo, porque esa es la verdad es orgánica, la verdad es espontánea, la verdad no necesitas millones, necesitas la verdad, y es con eso que viene venciendo. Entonces, no se dejen llevar por la publicidad de los publicitarios de Matei y de Boric, y fíjense en lo que es realmente la verdad. Ese hombre que lo están atacando por no tener
concluido carreras. Bueno, algunos de los mayores empresarios del mundo, incluso Steve Jobs, una vez fue a dar un discurso en una formatura en Harvard y les dijo, lo más cerca que llegué de una formatura en Harvard es ahora dando ese discurso a ustedes, porque yo huí de la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué huyó de la universidad? Porque él era un out of the system, así como es Johannes, porque no se encaja en el sistema, sino que creó su propio sistema. EPO, es un nuevo sistema, es un hombre disruptivo. Entonces, no se dejen llevar por la publicidad, fíjense en los hechos, fíjense en la propuesta y busquen aquello con lo que realmente se identifiquen. O sea, si tú estuvieras en la silla de la presidencia, ¿qué harías con la violencia? ¿Qué harías con la economía? ¿Qué harías? Y ahí mira lo que pretenden sentar y lo que proponen. Ahí es que se elige un presidente. Absolutamente. Qué buen consejo, Sandrita querida. Muchas gracias. Te tengo un regalo. Nuestra chapita del programa, que gracias. Es nuestro pequeño símbolo, que nos recuerda nuestro trabajo diario por sacar adelante este país y, por qué no decirlo, Latinoamérica excelente. completo. Ya lo voy a poner. Sí, sin duda. Sandra, bueno, muchas gracias por venir, por estar acá. Realmente todo un agrado. Tú sabes que yo te quiero mucho. Así que esta es tu casa para conversar y otros temas siempre, cuando quieras, cuando estés por el país. Así que esperemos pronto tenerte por acá para traer inversiones al país. Y se nos quedó fuera otros temas, también creación de empleo y otras cosas. No, pero, Trump, no hablamos de Trump, no importa. Después hablamos en otro momento. No, muchas gracias por estar acá. Y bueno, amigos, espero hayan disfrutado este capítulo que estuvo súper emocionante. Hablamos de todo. Bueno, y nos faltaron cosas por hablar, pero los dejo invitados desde ya al próximo capítulo de Desarrollemos Chile. Chao, chao.